Amen. So I want to talk about evangelical masculinity. Quiero hablar sobre la masculinidad evangélica. Am I supposed to hear someone translate? I can't. Shall I continue? Kathy, have you chosen a channel to hear the translation? Oh, no, Daisy, I didn't know to do that. I'm sorry. So I go to interpretation? Yeah, just select any channel, any language, and then you can use they can translate after. Okay. So you can use them to set Okay, the thank text. you. No problem. I'm sorry. Okay. So we're going to look at evangelical masculinity. Vamos a hablar sobre la masculinidad evangélica. So this will add more to our study of evangelicalism. Esto añade a nuestro estudio de los evangélicos. And so a lot of this is based on the scholarly work Mucho de esto está basado en un trabajo escolar, un trabajo de un erudito, of Christian Cobes Dumuse. Un historiador llamado Christian Cobes Dumese. She presents a 75-year history Él presenta una historia de 75 años of how American evangelicals de cómo los evangélicos americanos have worked for decades to replace the Jesus of the gospel han trabajado por décadas para reemplazar al Jesús de los evangelios with an idol of rugged masculinity and Christian nationalism. A reemplazarlo por un ídolo de masculinidad ruda y un nacionalismo cristiano. She suggests, and I believe we would agree with her, Ella sugiere, y yo podría decir que estamos de acuerdo con ella, estaríamos de acuerdo, that a key to understanding this transformation is to recognize the role of culture. que la clave para entender esta transformación es reconocer el rol de la cultura. Culture in American evangelicalism. Cultura evangélica. And we're all familiar with the term culture war. Y todos estamos familiarizados con el término guerra de la cultura, o cultura de guerra.
So around the 1900s, men felt like Durante los 1900, los hombres sintieron se cortó la imagen. Se cortó, no escuché. Is German still working? I didn't hear. I'm sorry. Kathy, the connection's not so great. Are you able to come out of Zoom and come back in again? Pardon? We're having trouble hearing you. Le piden a Katy que Okay. que se It might be, What would desconecte. you, it might be an internet you connection issue. Could you try come out and come back in again? okay. And just check your internet's okay as well. La oradora salió y ingresa de vuelta porque tiene problemas de internet. All right, I chose German again. Okay. So in the 1900s, men felt like they had a masculinity problem. En los años 1900, los hombres sintieron que tenían un problema de masculinidad, That it was feminine and they were restrained. ellos se sentían que eran femeninos, que estaban restringidos. At the time, men were moving off the farms and into the city. Para esa época, los granjeros estaban yéndose a las ciudades, mudándose a las ciudades, And they were working for someone else now, and their manhood seemed in question. y ahora estaban trabajando para alguien más. Entonces, su masculinidad ya se veía cuestionada. And not only that, there were these new women started going to college. Y no solamente era eso, sino que ahora las nuevas mujeres que comenzaron a They ir a were la entering- universidad, entering professions, estaban ingresando a las profesiones, riding bicycles, estaban andando en riding- bicicletas, wearing bloomers, usando pantalones and having fewer babies. y teniendo menos bebés. All of a sudden, their old manhood seemed insufficient. De pronto, toda la masculinidad parecía poco suficiente. no parecía So un- white, native-born men Así que los hombres nativos, blancos, began to assert a new kind of masculinity, comenzaron a ejercer un nuevo tipo de a rougher, masculinidad, tougher masculinity. una masculinidad más dura, más ruda, Because in their minds, nothing less than the fate of the nation porque en sus mentes, nada menos que el destino de la nación and even the future of white civilization was at stake. porque incluso el futuro de la civilización blanca estaba en riesgo, en juego. A lot of my statements I will make as fact because I don't have time to prove them. Muchas de mis afirmaciones van a ser como hechos porque no tengo el tiempo para But there probárselas. are plenty of footnotes and information I have to back up these statements. Pero tengo mucha información para respaldar estas afirmaciones. So in the early 1900s, there was a young man named Theodore Roosevelt. Así que en los 1900 estaba este hombre joven llamado Teodoro Roosevelt. He had a high voice, didn't sound like a man. Tenía voz aguda,
no sonaba como un hombre, He was called a weakling. lo llamaban debilucho. So he decided to reinvent himself and he went out to the Wild West frontier. Así que él decidió reinventarse a sí mismo y se fue a la frontera del lejano oeste. And he returned as a rugged specimen of masculinity. Y él volvió como un espécimen rudo de la masculinidad. He also worked for the United States government, Él trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos and he was given permission to create a voluntary cavalry. y él se le dio permiso para formar un grupo de voluntarios, un calvario voluntario, To fight in the Spanish-American War. para luchar en la guerra hispanoamericana. And that group of soldiers were called the Rough Riders. Y ese grupo de soldados que él lideró se llamaban los jinetes rudos. Recently, President Biden was making a statement regarding the fall of Afghanistan. Recientemente el presidente Biden estaba haciendo afirmaciones respecto a la caída de Afganistán. And the room that he walked into had a huge painting of Theodore Roosevelt riding a horse, exhibiting his masculinity. Y el cuadro que él pintaba era muy parecido a la imagen de Theodore Roosevelt andando en su caballo y luciendo su masculinidad. And when Roosevelt was elected as president of the United States in 1901, Cuando Roosevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1901, he was considered the embodiment of the heroic American manhood. él era considerado como la encarnación de la hombría americana heroica. And he brought that masculinity into national politics. Y él trajo esa hombría, esa Because masculinidad American a la política, imperialism, la política nacional. the conquering of other lands and nations, Porque en la política was actually framed as a conservative effort to restore American manhood. porque esa idea de avanzar y conquistar territorio estaba relacionado con And la his masculinidad. hypermasculinity appealed to the men who were anxious about their own status. Y esa hipermasculinidad llamaba le ponía ansioso And al the hombre para status mostrar su propio of the United estatus States. y el estatus de la nación de Estados Unidos. And over time, these anxieties would become inseparable. Y con el tiempo estas ansiedades se volverían inseparables. So we have a Victorian Christianity with good manners and restraint. Así que tenemos esta cristiandad de la época victoriana con su etiqueta, con sus It's now buenos modales, seen insufficiently masculine. que ahora se la ve como poco masculina. And around 1910, the men began to remasculinize American Christianity. Y para los años 1910, los hombres se pusieron a remasculinizar los They cristianos want to americanos. offset the womanly virtues that came to dominate the faith. Ellos querían contrarrestar esas virtudes femeninas que venían junto con la fe. They insisted that Christianity was also essentially masculine, militant, and warlike. Ellos insistían que la cristiandad era masculina, era guerrera, era
y And it was high militantes. time for the men to take back the church. Y era ya hora de que los hombres tomen de nuevo la iglesia. And where do you suppose they looked to get a good, another model of masculinity? ¿Y dónde era el lugar para que ellos tomen un modelo de la buena masculinidad? They looked to the southern states of the Mira- United States. Miraron a los estados del sur de Estados Unidos. They had already shown their mastery over dependence. Ellos ya habían demostrado su dominio sobre los dependientes. They have shown their ability to master their dependents, the people under them. Habían demostrado ya cómo podían dominar a la gente que estaba debajo de ellos. a And sus of course, that dependientes. means women, children, and slaves. Y eso, por supuesto, refiere a los niños, mujeres So these y southern esclavos. men were very vigilant in their watch over their dependents, but also the social order. Estos hombres del sur eran muy buenos para vigilar y controlar a sus dependientes y el orden social. But now the men had to figure out a way Ahora los hombres tenían que encontrar una forma to sanctify aggression in their Para- masculinity. para santificar la agresión de su masculinidad. So they created the role of protector. Así que ellos crearon el rol del protector. And in order to and to be able to maintain order and fulfill that role, Y para poder mantener el orden y llevar a cabo ese rol, there were times when Christian men must resort to violence. había momentos en que los cristianos tenían que recurrir a la violencia. So in the early 20th century, Y en el siglo XX, maybe 40, 50 years after the Civil War, tal vez 40, 50 años después de la a Guerra Civil, rugged American masculinity una masculinidad ruda united northern and southern white men and transformed American Christianity. unía a los hombres blancos del norte y del sur, transformándolos en una cristiandad americana. There was a popular baseball player named Billy Sunday. Hay un jugador de béisbol, And muy he was famoso. also a preacher. Llamado Billy Sunday, que también era, And he preached this new muscular Christianity with zeal. era un cristiano que predicaba esta nueva cristiandad musculosa con mucho celo. And around 1917, during World War I, Durante los 1917, la Primera Guerra Mundial, he said there's no time for pacifists now. decía que no había ya tiempo para los pacifistas. He said in these days, all are patriots or traitors to your country and the cause of Christ. Él decía, en estos días todos son o patriotas o traidores al país o a la causa de Jesucristo. So now I want to look back a little bit before the 1900s into the late 1880s. Vamos a ir un poquito más atrás, desde los 1900, vamos a ir a los últimos años de 1880. There was a man named Henry Parsons Crowell. Había un hombre llamado Henry Parsons Crowell, And he got into the milling business. y
entró en el negocio de He las created a moliendas, breakfast cereal que creó el cereal para el desayuno, and he trademarked the name of his cereal y llamó a su cereal, he packaged it, making it look appealing, lo envasó, haciéndolo atractivo, and then he advertised this new breakfast cereal. y luego publicitaba este nuevo cereal. That breakfast cereal is called the Quaker Oats. Y el nombre de este cereal era avena Quaker, Very popular in the United States. muy popular en Estados Unidos, la avena Quaker. And it worked. Funcionó. He beat out all his competitors Derribó a muchos de sus competidores and became a wealthy man. y se volvió un hombre rico. So he met Dwight L. Moody, Él dirigía, a Bible preacher él era un predicador de la Biblia who started the Moody Bible Institute. que comenzó el Instituto Moody de la Biblia, el Instituto Bíblico Moody, And Crowell became the president of that Bible Institute. y Crowell se convirtió en el presidente de ese Instituto Bíblico. So now we're back in 1901, Y ahora volviendo a 1901, and the same business techniques of marketing and advertising las mismas técnicas de marketing y de publicidad, Crowell did the same thing to create trust in a pure religious product. Crowell usó las mismas técnicas para crear para darle crédito a la And it was religión. marketed as old time religion, and it was sent directly to the consumers. Envasó la religión y la llamó como la antigua religión, old time, They had created a generic, y la non-sectarian faith that envió a promoted a plain reading of the Bible. y le envió a sus consumidores. Él creó una religión, una fe no sectaria, genérica, que promovía una lectura simple de la With a Biblia, commitment to the pure, unadulterated fundamentals of the faith. con el compromiso de pura, sin fundamentalismo, sin adulterar. So we have here a combination of capitalism with Quaker Oats Así que tenemos acá una combinación de capitalismo con la avena Quaker, joining techniques with American Christianity. uniendo las técnicas con la América cristiana, con la cristiandad, con el cristianismo. And capitalism and American Christianity were drawing from the same set of ideas. Así es como la historia del capitalismo americano comparten las mismas ideas que el And it cristianismo was the moderno idea of the americano. nature of self and society. Y es la idea de la individualidad y la sociedad. The idea of the individual being the basic unit of analysis. Es la idea de que el individuo es la unidad básica, That individual De choices análisis. are really what matters. que las decisiones individuales son las que realmente importan. And that's how you create yourself. Y así es como tú te haces a ti mismo. This was totally new. People had not seen anything like this before. Esta idea era totalmente nueva, la gente no había visto esto nunca antes. El To have individualismo, information coming directly to them that wasn't coming through the church. el tener información que venía directamente hacia ellos y que no venía a través de una The iglesia. bumper guards were removed.
No longer was there a minister who was trained in seminary to correct your wrong understanding of the Bible. Ya no había ya la idea era que no necesitabas de un ministro que te lea la Biblia y que te interprete la Biblia, sino que venía directamente hacia ti. So evangelicalism believes there's a plain reading of the Bible Los evangélicos creen que hay una forma, que creen en la lectura And simple anyone y sencilla who de la Biblia, sincerely sits down and reads the Bible y que cualquiera que con sinceridad se sienta y lee la Biblia, regardless of their education or their background, sin importar su educación o can understand su it. estudio, puede entender la Biblia. But of course, we know you can get into problems Pero por supuesto nosotros sabemos que podés meterte en problemas and people can interpret the Bible that will disrupt society. y que la gente puede entender la Biblia de formas que pueden destruir la sociedad, Such as faith healing, you don't need medicine or vaccines. como por ejemplo curación por la fe, no necesitas medicinas, no necesitas vacunas, That polygamy is a good idea, o que la poligamia es una buena idea, just for a few examples. por poner algunos ejemplos. So this marketing of this generic faith Así que este marketing de una fe genérica basically bypassed traditional denominational authorities. básicamente bypassó, puenteó a las autoridades denominacionales With the power of consumer choice. con el poder de la elección del consumidor. The modernists rejected the plain reading of the Bible methodology. Los modernistas rechazaron este método de la lectura simple de la Biblia. They de la looked to Biblia. higher critical scholarship Ellos preferían la erudición crítica. They tended to emphasize social and environmental dimensions of Christianity. Ellos tendían a enfatizar en la dimensión social y medioambiental Whereas the del fundamentalists cristianismo, focused on personal sin and conversion. mientras que los fundamentalistas se enfocaban más en el pecado personal y en la conversión. However, the modernist and the fundamentalist both agreed on the need to masculinize the faith. Sin embargo, tanto los fundamentalistas como los modernistas, ambos creían que había que masculinizar la fe. Now, this masculinity of the faith started to fade away after the horrors of World War I. La masculinidad comenzó a opacarse o So a another desvanecerse Christian prototype of manhood was formed. luego de la desilusión de la Primera Guerra Mundial. And in 1925, a book was written, The Man Nobody Knows. En 1925 fue escrito un libro que se llamaba El hombre que nadie conoce. And it depicts Jesus as the world's greatest business executive. Ese libro muestra a Jesús como un gran ejecutivo, empresario. But he's not a weakling or a man of sorrows. No muestra a Jesús como un hombre débil y hombre de dolores, He's a winner. sino que él es un ganador, He's a strong man without aggression. es un hombre fuerte, He's inspiring. es inspirador, He's efficient. es eficiente And he's magnetic. He draws people to himself. y es magnético, él atrae a la gente. So the fundamentalists didn't have issues
with the horrors of war like the liberals did. Los fundamentalistas no tenían problemas con los horrores de la guerra, así como los tenían el otro grupo. They had end time prophecies to give them a infrastructure for understanding the war's outcome. Ellos tenían su entendimiento apocalíptico de las profecías, de que la guerra era el resultado final. But they became more patriotic and combative after World War I. Pero se volvieron más patrióticos y más combativos después de la Primera Guerra Mundial. In their need to defend the fundamental truths. Y sintieron la necesidad de defender las verdades fundamentales. But their militant masculinity was out of step with the American Christianity. Pero la masculinidad militante no se ajustaba con la corriente principal de los cristianos americanos. They were publicly mocked in national newspapers and magazines. Eran burlados ellos en los diarios, en las revistas nacionales. Accusing them of being masculine relics of the past. Acusándolos de ser reliquias masculinas del pasado. And this only increased their perception of themselves. Esto solamente aumentó la percepción que tenían de sí mismos as the embattled, faithful remnant. De ser un remanente fiel y asediado. So they decided to set out on their own and bypass the denominations. Así que ellos se lanzaron por sí mismos, puenteando las denominaciones. They created their own Bible schools and churches. Crearon sus propias escuelas bíblicas, iglesias. Mission organizations and publishing houses. Sus misiones, organizaciones, casas publicadoras. But they still were not satisfied with their marginal status. Pero aún no estaban satisfechos con ese estatus marginal que tenían. So in the 1940s, they decided to engage on a national scale. Así que en los 1940 decidieron engancharse en a nivel They nacional. resolved to unite as a mighty arm. Y decidieron unirse como un brazo poderoso. So fundamentalists had all these various leaders around the country. Así que los fundamentalistas tenían varios líderes And they were all a lo largo del independent. país y eran todos independientes. And in 1942, they created the National Association of Evangelicals. Y en 1942 crearon la Asociación Nacional Evangélica. And you'll notice they didn't say Association of Fundamentalists. Y fíjense que no dicen Asociación de Fundamentalistas, es Asociación Nacional They knew they had an Nacional image problem de and they had to Evangélicos. rebrand the movement. Sabían que tenían un problema de imagen y tenían que darle una nueva cara al movimiento. So the word evangelical was chosen with purpose. Así que fue elegida la palabra evangélica. It helped to separate them from the militant fundamentalists who were out of step with mainstream Christianity. La idea era separarse de los fundamentalistas que estaban en la corriente principal. But they never really abandoned their combative attitude. They just covered it over with respectability. Pero nunca en realidad abandonaron
el sentido combatiente, sino que simplemente lo taparon un poquito. Eventually, Con that respeto. militancy would return in the larger movement. Luego ellos incorporaron militancia The very first en el meeting movimiento más of- amplio. The association La primera reunión de esta Asociación Nacional Evangélica, the president of the group, his Okay. address to them was in battle and military terms. el presidente de esta asociación se dirigió a ellos con términos militares. This is a quote. He warned his fellow lone wolves Y lee una cita que dice, él advirtió a sus compañeros lobos solitarios of the ominous clouds looming on the horizon. de las ominosas nubes que se ciernen en el horizonte, That spell annihilation unless they decided to run in a pack. que auguraban la aniquilación, excepto que ellos decidieran correr en manada. They had suffered series of defeats Habían sufrido una serie de derrotas in matters of church and state. en temas de iglesia y Estado. Defensive tactics had proved unsuccessful. Las técnicas de defensivas habían sido poco exitosas. And evangelicals must unite and take the offensive. Los evangélicos tenían que unirse y tomar la ofensiva Before it was too late. antes que fuera demasiado tarde. So the remnant of these evangelicals is about 2 million out of 60 million Christians in America. Este remanente de evangélicos son 2 millones, tiene 2 millones de miembros, en un total de 60, And this was in 70 the 1940s. millones de cristianos. Estamos hablando de los años So 1940. to evangelize the nation, they needed magazines that could reach millions of people. Para evangelizar la nación, este grupo necesitaba revistas que puedan llegar a millones, Along with national radio broadcasts. necesitaban también programas They de needed radio nacional, organizations for missions, necesitaban organizarse en misiones, for evangelical colleges and Bible schools. necesitaban universidades evangélicas, So they Colegios had the bíblicos. money and the brain power, tenían el dinero y tenían la capacidad intelectual, but now they needed a network to support all these individual efforts. pero ahora necesitaban una red que pudiera sostener y ayudar a todos estos esfuerzos individuales. And here enters in Billy Graham. Y acá entra en escena Billy Graham. He Billy knit Graham. together the disconnected movement of American evangelicalism. Él tejió, él unió a todo el movimiento que estaba desconectado, movimiento evangélico, todo estaba desconectado. Graham literally became the face of the new evangelicalism. Graham literalmente se convirtió en la cara del nuevo evangélico. For nearly 60 years, almost every newspaper article Por casi 60 años, casi cada artículo de commented diario on Graham's appearance. comentaba sobre la apariencia física de Graham. Quote, Y ahora va a ser una cita. standing 6 feet 2 inches tall, he was the all-American male. La cita dice, mide 1,80 m y él es el macho americano, With Scottish genes con genes escoceses and Nordic looks, y con miradas nórdicas, a chiseled face, blue eyes, and a square jaw.
un rostro cincelado y una mandíbula cuadrada. And Billy Graham is said to have trained like a prize fighter to maintain that physique. Y se dice que Graham se esforzaba mucho y entrenaba para mantener su físico, se esforzaba como un luchador realmente. So again, our theme, our thread is evangelical masculinity. Recuerden que nuestro tema es sobre la masculinidad evangélica. So after Graham's conversion, he said Jesus was not a sissy. Después de su conversión, Graham decía que Jesús no era un afeminado. He was a star athlete who could become your life's hero. Él decía que más bien que Jesús era una estrella atlética, un atleta estrella que podría He ser declared the tu Christian héroe. life was total war and Jesus was our great commander. Decía que la vida cristiana es una guerra total y que Cristo era el gran comandante. And to save souls, Graham was out to prove that Christianity was compatible with red-blooded masculinity. Y para salvar almas, Graham tenía que probar que los cristianos, que la cristiandad era compatible con la masculinidad de sangre roja. So the bombing of Pearl Harbor in 1941 was a turning point. El bombardero de 1941 de Pearl Harbor For fue un punto de evangelicals inflexión and the para los American evangélicos citizens as a whole. y para los ciudadanos americanos en un todo. Both became more militant and militaristic. Ambos se volvieron más militantes y más militares In the model of masculinity that was revived. en el modelo de la masculinidad que fue revivida. So the evangelicals supported the war, but they had a low opinion of the military. Los evangélicos apoyaban la guerra, pero tenían una idea muy baja sobre It was los an institution militares. of drunkenness, vulgarity, gambling, and sexual disease abounded. Era una institución donde estaban los borrachos, los corruptos, donde abundaba el juego, el alcohol. So evangelicals like to evangelize, right? Así que a los evangélicos les gusta evangelizar, ¿verdad? They saw the military as a new mission field. Y vieron a los militares como un nuevo campo de They created misión. numerous organizations for the soldiers and the officers. Crearon un montón, una cantidad de instituciones para ayudar a los To address militares, the moral shortcomings of the nation's soldiers. para abordar estas deficiencias And the military morales welcomed de los this. soldados. Y los militares It le helped dieron la with bienvenida a este discipline trabajo. and the moral vitality Porque of the forces. les ayudó en la disciplina, les dio más vitalidad a las fuerzas. And this was the beginning of a long and mutually beneficial relationship between evangelicals and the military. Y este fue el comienzo de una larga relación de beneficio mutuo entre los militares y los evangélicos. At the Billy Graham Crusades, he featured patriotic hymns, En las cruzadas patrióticas, color guards, the carrying of American flags, Graham mostraba by the military. guardas de colores, And he would also have testimonies from war veterans. y tenía testimonios de veteranos de guerra. Billy Graham en sus So Graham cruzadas preached a gospel of heroic Christian nationalism with passion.
Así que Graham, él predicaba un evangelio de nacionalismo cristiano heroico, By the end of the patriota, war, he was compasión. evangelicalism's rising star. Y para el final de la guerra él ya era una estrella importante del evangelismo, del mundo evangélico. On August 29th, 1949, El 29 de agosto de 1949, 2 days before a large crusade in Los Angeles, California, 2 días antes de una gran cruzada en Los Ángeles, en California, President Truman announced that Russia had successfully tested an atomic bomb. el presidente Truman anunció que Rusia había testeado con éxito una bomba atómica. And Graham brought his message of fear with an urgent call for repentance. Y Graham dio un mensaje en el que infundía temor y que era urgente, llamando al Quote, arrepentimiento. Communism is a religion that is inspired, directed, and motivated by the devil himself. Y citándolo a él, decía, el comunismo es una religión que es inspirada, dirigida y motivada por el diablo mismo. And it was he who declared war against Almighty God. El diablo que ha declarado la guerra contra el Dios Todopoderoso. And Graham says, in this war, it's clear America was on God's side. Y claro, y en este discurso Graham dejaba en claro que América estaba del lado de Dios. But he said it's time that Americans start acting like it. Pero al mismo tiempo decía, es tiempo de que los americanos comiencen a actuar. The city de of ese Los modo. Angeles was full of wickedness and sin. Y dijo esto en Los Ángeles, una ciudad que era reconocida por su pecado. It's imperative maldad. that America's citizens pursue goodness. Y decía, es imperativo que los americanos dejen, A strong nation is a virtuous nation. dejen la inmoralidad y vuelvan a la bondad. And sexual immorality was an issue of national significance. Una nación fuerte es una nación virtuosa. Y una inmoralidad sexual era un asunto Quoting de Graham, he says, significancia. a nation nacional. is only as strong as her homes. Decía, una nación es tan fuerte como sus hogares. Una nación For es tan fuerte como Graham, sus hogares. a properly ordered home was a patriarchal home. Para Graham, un hogar ordenado era un hogar He believed patriarcal. God had cursed women to be under men's rule. Él creía que Dios había maldito a las mujeres y que estaban bajo el dominio de los hombres. And he believed that wives must submit to their husband's authority. Él creía que las mujeres debían someterse a la autoridad de los esposos. And he would acknowledge that this would come as a shock to the dictatorial wives. Y él reconocía que esto podía ser un shock para las mujeres dictatoriales. And at the same time, he would offer Christian housewives helpful tips. Y al mismo tiempo él también ofrecía pequeños consejos para las esposas y amas de casa cristianas. He would offer Christian housewives helpful tips. Él ofrecía consejos a las mujeres cristianas. Suggestions. Y algunas sugerencias. So here are a few of them. Algunas de ellas. When your husband comes home from work, run out and kiss him. Cuando tu esposo vuelva de su trabajo, sal afuera corriendo y bésalo. Give him love at any cost. Dale amor a todo costo. Cultivate modesty and the delicacy of youth. Cultiva la modestia y la delicadeza de la juventud. Be attractive. Sé atractiva.
Keep a clean house. Mantén tu casa limpia. Don't nag and complain all the time. No te quejes y critiques todo el tiempo. But he also had tips for men. Y también tenía consejos para hombres. A man was God's representative, the spiritual head of the household. Un hombre era el representante de Dios, era el líder espiritual de la casa, The protector and provider of the home. el protector y el proveedor del hogar. And remember to bring your wife a box of candies once in a while. Y recuerda de traerles una caja de bombones a tu esposa de vez en cuando, Or an orchid, or maybe some roses. o una orquídea o algunas rosas tal vez. Now, not everyone embraced such patriarchal teachings at this time. No todos abrazaban estas enseñanzas tan patriarcales. Some evangelicals believed Christ's atonement had nullified the curse. Algunos evangélicos creían que la expiación de Cristo había anulado esta maldición puesta en Eva, Thus opening the way to egalitarian gender roles. y de esa forma les abría el paso a los roles de género más igualitarios. But Graham's interpretation of patriarchy La interpretación de Graham del patriarcado reflected tendencies of early 20th century fundamentalism. reflejaba las tendencias del fundamentalismo de los principios del siglo XX. What Graham added was to join patriarchal gender Lo que le agregó Graham fue los roles de género patriarcales to a rising Christian nationalism. a un nacionalismo cristiano floreciente, creciente. So you have the patriarchal order, the man is the head, the woman needs protected, he's the el orden protector, and patriarcal, then that is blended el with hombre es la nationalism cabeza. and the military. Pero ella le agregó el nacionalismo y la militancia al orden patriarcal. So his instructions to husbands and wives were not unusual at the time. Sus instrucciones a los esposos y a las esposas no eran inusuales en esa época. Traditional gender roles existed during the early Cold War era. Los roles de género tradicionales existieron durante la era de la Guerra Fría. It was the communist threat that created their roles. In their mind, it was the communist threat that created these roles. En su mente era la amenaza comunista que había creado estos roles. Men were to provide for their families and defend the nation. Los hombres tenían que proveer para sus familias y defender la nación. Women were deemed vulnerable and in need of protection. Y las mujeres eran consideradas vulnerables y necesitadas de protección. Thus, you see Cold War masculinity closely connected to militarism. Ahí vemos la masculinidad de la Guerra Fría muy estrechamente conectada con el militarismo. So, at one of Billy Graham's crusades, En una de las cruzadas de Billy Graham, a well-known radio host, comedian, and songwriter un locutor de radio y comediante muy conocido, y también escritor de named música, Stuart Hamblin que se llamaba Stuart Hamblin. he went to his crusades Él fue a las cruzadas. He didn't realize what he was going to find. No se daba cuenta de lo que iba a encontrar. He was known for his drinking and womanizing.
Él era conocido porque tomaba mucho y porque era mujeriego, But after a crusade one evening, pero luego de una cruzada, una noche, he cried out to a pastor to talk to him. él lloró con un pastor que le hablaba And he became converted. y se convirtió a Dios. He reformed his life, Él reformó su vida, lost his radio station job, perdió su trabajo en la radio, struggled to write Christian songs, convirtió a escribir canciones cristianas. then a friend suggested he write a song on how he got religion. Y luego un amigo le sugirió que escriba una canción de cómo encontró la religión. His friend was John Wayne, the movie actor, Ese amigo era el actor John Wayne and the pastor was Billy Graham. y ese pastor era Billy Graham. This made big news in Los Angeles and in Hollywood. Esto fue una bomba en Los Ángeles, Other celebrities were getting converted. porque otras celebridades también se convirtieron. The owner of a publishing empire picks up the story Una editorial muy famosa recoge esta historia and tells his editors to huff Graham. y les dice a los editores que tenemos que inflar a Graham, Give him a lot of coverage. tenemos que darle mucha cobertura. So his canvas cathedral is now filled with photographers and journalists. Así que la catedral Canvas ahora se inunda de fotografías y de diarios, perdón, de Billy fotógrafos, Graham is covered in periodistas. Time and Newsweek and other national newspapers. Las noticias son cubiertas por la revista Times, Newsweek y otros diarios This nacionales. gives his ministry celebrity coverage. Y le da a su ministerio mucha cobertura de celebridades. And it was in 1963 En 1963, when Billy Graham talks about Hamblin's conversion. Billy Graham habla de la conversión de Hamblin. He calls it a turning point for his ministry. Y él dice que esa conversión es como un punto importante Before en su that, propio the crowds ministerio. were small. Porque antes de eso, las multitudes eran muy pequeñas. And after that, they were packed. Y luego de la conversión de Hamblin, estaban And he was siempre able llenos. to get coast to coast television broadcast. Y ahora él era transmitido de costa a costa de los Estados Unidos. So what makes a popular cowboy singer significant? ¿Qué es lo que hace a un cantante popular de cowboys At this time, importante? millions of Southern evangelicals are moving to Southern California. En esta época, muchos de los estados del sur se están mudando a California. And Arizona, New Mexico, it's called the Sun Belt. Arizona y New Mexico se les llama el cinturón del sol. They were moving because there were plenty of jobs in the Cold War defense industry. Y mucha gente se estaba mudando ahí porque había mucho trabajo en la industria de la guerra. So ¿no? these De defensa. evangelicals bring their distinctive faith Estos evangélicos traen aquí su fe distintiva. They're eager to communicate in uncompromising ways. Están ansiosos por comunicar
por comunicar su fe en formas All of this in the shadow of no Hollywood, comprometidas. Todo esto a la sombra de Hollywood, where American celebrity culture thrives. donde están la cultura de las celebridades americanas. So why do Sunbelt evangelicals ¿Por qué los evangélicos del cinturón del sol identify with the myth of the American cowboy? se identifican con el mito del vaquero americano, del cowboy americano? Well, a cowboy is a rugged individualist. Bueno, un cowboy es un individuo And that meshes rudo. with individualism within evangelicalism. Y ahora se une el individualismo rudo con el evangelismo. A cowboy means frontier freedom with righteous authority. El cowboy siente una libertad en la frontera, con It una signifies an era of autoridad early justa. American manhood, Representa la era de una masculinidad where white americana, men enforced order, en la que los hombres blancos reforzaban el protected the orden, vulnerable, protegían a los vulnerables wielded power without apology. y ejercían poder sin disculparse. And these are with thoughts of the good old days. Y estos son los pensamientos de los buenos viejos tiempos. This desire for nostalgia of the good old days Este deseo de nostalgia de esos viejos would be tiempos would be channeled into a powerful new religious and cultural identity fueron canalizados en una nueva identidad cultural y religiosa poderosa. an identity harnessed for political ends, Una identidad que estaba atada a fines políticos. in about 50 years. En aproximadamente So that would be around, 50 años. so this is 1950s, about 2000, year 2000. Estamos 1950 y los 2000. Okay, 50 so años. this cowboy who's now a Christian cowboy, Este cowboy que ahora es un he cowboy fills his cristiano, songs with rugged masculinity, canta sus canciones con masculinidad, con rudeza, and he blends the secular with the sacred. y mezcla lo secular con lo sagrado. And in California, other Christian singers and actors En were California, joining the mainstream otros- entertainment industry with their religion. otros actores y celebridades se unen y mezclan con la religión. Southern Baptists and Pentecostals would put aside their differences to sing along to the greatest hits. Los bautistas del sur y los pentecostales dejan de lado sus diferencias y cantan juntos los grandes hitos. The singer and actor Pat Boone El was the cantante y greatest actor, crossover celebrity. el cantante y actor Pat Boone tal vez es la celebridad más importante del momento. So the National Association of Evangelicals La Asociación Nacional de Evangélicos were building a strong media empire. estaban construyendo un imperio mediático. They had a network of fuerte. institutions and parachurch organizations Tenían una red de instituciones y organizaciones para eclesiásticas
Billy Graham wrote 24 books. Billy Graham escribió 2 docenas de libros. He founded Christianity Today magazine. Él fundó la revista Christianity Today. He did that in 1956. En 1956. And that magazine still is published today. Esa revista todavía es publicada al día de hoy. So the evangelicals are everywhere. They're on radio, television, and in the publishing world. Los evangélicos están en todos lados, en la radio y en la televisión. There was just one more thing they needed to do. Hay una cosa más que necesitan hacer. It was called the Christian Booksellers Association. Y es la Asociación Cristiana de Vendedores de Libros, Christian Booksellers Association. It was created in 1950. Creada en 1950, But before that, books were primarily marketed to the church leaders. que antes de esta asociación los libros se los enviaba o se los vendía a los miembros de If you wanted iglesia. to reach consumers, you could use mail order or door-to-door sales. Si querías alcanzar a los consumidores tenías que ir puerta por puerta o o enviárselos por correo. Or work through denominational systems. O venderlos a través de los sistemas denominacionales. So in 1950, there were 270 bookstores. En 1950 había 270 connected to the CBA. casas de ventas de libros conectados con la CBA, que es la Asociación By the end of the Cristiana de 70s, Ventas de there were Libros. 3,000. Pero para los fines de 1970 había Anyone 3.000. could open up a bookstore and purchase books through the association. Se podía comprar ahora a través de la asociación. So by solving the distribution problem, CBA changed the market. Al cambiar el sistema de distribución de los libros, el CBA cambió And they el changed the mercado publishing industry that feeds that market. y cambió la industria que alimenta ese mercado. Authors and publishers no longer had to go through denominational channels. Los autores y los publicadores ya no tenían que ir a través de los canales denominacionales. There was a field of consumers ripe for harvest. Había un campo de consumidores que estaban maduros para la cosecha. They toned down the theological issues. Bajaron el tono a los asuntos teológicos, Created generic books such as Christian Living. y crearon libros más genéricos, más amplios, como por ejemplo Thereby without offending anyone. vivir la forma de vida cristiana, Christian Living, So Que together era- with Christian era music, para alcanzar a radio, and todos. television, sin ofender a nadie. The Y eso Christian combinado con publishing música, industry radio y helped televisión, create an identity la industria publicadora cristiana ayudó a crear una identidad based around a more generic evangelical worldview. basada alrededor de un punto de vista evangélico más genérico. This is where evangelical celebrities Aquí es donde las celebridades evangélicas, singers, actors, authors, cantantes, actores, autores, popular pastors, and revivalists pastores populares, revivalistas, would play an reformadores, oversized role
juegan un rol in gigantesco reflecting and shaping the cultural values al reflejar y al moldear los valores culturales that evangelicals would come to hold dear. que los evangélicos abrazan firmemente. There's one more evangelical celebrity to mention, Hay una celebridad evangélica para mencionar, and you want to scratch your head and wonder why, y te vas a rascar la cabeza y preguntar por qué, but John Wayne gained celebrity status within the evangelical culture. pero John Wayne ganó un estatus de celebridad dentro de la cultura evangélica. He had no born again experience. No tuvo una experiencia de nacer de nuevo, No family values, no tenía valores de familia, married 3 times, casado 3 veces, divorced 2 times, divorciado 2 veces had multiple affairs, y muchos a affairs. chain smoker, and a hard drinker. Era un fumador empedernido y un bebedor, Yet, with all his rough edges, pero con todas estas aristas rudas, he would capture the hearts of American evangelicals, él capturó el corazón de los evangélicos americanos, not based on theology, no basado en la teología, but on a shared masculine ideal. sino basado en un ideal masculino que era compartido. He embodied the heroic cowboy soldier Él personificaba el that soldado y el captivated cowboy audiences in the early Cold War era. que cautivaba las audiencias en la época de la Guerra Fría. He combined nationalism with moral exceptionalism. Él combinaba nacionalismo con excepcionalismo moral. He helped Americans to divide the world into the good guys and the bad guys. Él hacía que los americanos se dividieran entre los chicos buenos y los chicos malos. And the Western movie, cowboy movie, Y las películas del offered a occidente morality suited to the moment. y las películas del occidente ofrecían una moralidad que estaba One in which tallada the para ese rugged momento. hero Era una moralidad en la resorted to que violence to save the day. el héroe rudo, usaba la violencia para salvar In el día. time, John Wayne's heroic masculinity would come to serve as the standard for authentic Christian manhood. Era una época en la que la masculinidad heroica de Wayne era igual al This is estándar where I'll stop. de This is la only a beginning masculinidad on this auténtica thread cristiana. of masculinity. Voy a parar aquí por hoy. It stops before the 1960s, Llegamos hasta unos años antes de where the three 1960, movements upset the evangelical world. en donde los 3 movimientos trastornan el mundo evangélico. And I'm sure you saw the familiar things we had studied in the past, the names, places, and dates. Y seguro que ustedes están familiarizados con los lugares, nombres y fechas que hemos visto. Adding to our previous studies. Visto en estudios So that we previos, can better understand evangelicals today. de forma que podamos entender mejor And tomorrow we will look evangélicos de at hoy. evangelical femininity. Let's Mañana close with
Mañana vamos a mirar la feminidad evangélica. Vamos a cerrar And we'll por close with ahora prayer. con una oración. Dear Lord, thank you for this opportunity to gather together. Querido Señor, gracias por esta oportunidad de reunirnos. Thank you so much for opening our eyes Gracias por abrir nuestros ojos to the narrow-mindedness that we had about people, places, institutions. de la estrechez con la que veíamos a la gente, a los lugares, a las We instituciones. thank you for your mercy and your goodness Gracias por tus misericordias, tus bondades, and ask for your continued leading and teaching. y te pedimos que continúes a enseñarnos y a guiarnos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Kathy.